Aunque en México existe un marco normativo considerado de avanzada con respecto a otras naciones, en la práctica se trata de letra muerta porque no se aplican las supervisiones y las sanciones contra quienes perjudican el medio ambiente. El simple ejemplo del río Santiago, el más contaminado del país, es una muestra de cómo por intereses económicos, omisiones y complicidades, los distintos órdenes de gobierno han eludido intervenir con energía en el tema. A propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, aquí en Ruta 44 decidimos analizar cómo están las leyes en esta materia en México. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Carla Aceves, coordinadora de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas del CUSEA. Carla, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Gracias por la invitación. Miguel Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCBA, de la UDG. Miguel, bienvenido de nuevo. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Y Francisco Jiménez Reynoso, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Francisco, bienvenido. Carlos, muchas gracias por invitarme. A la orden, como siempre. Gracias, Francisco. Bueno, me gustaría que hiciéramos una primera intervención cada uno respecto al tema. Comienzo contigo, Carla. Las leyes ambientales en México, así lo decimos nosotros en el programa, letra muerta en México. Es una pena, pero yo creo que por lapidario que se escuche este enunciado, pues es la verdad. En efecto, yo creo que el sistema jurídico como tal no es pobre. Tenemos elementos con los cuales podríamos hacer algo, pero la implementación deja mucho que desear y evidentemente parte de la implementación no es solo cumplir con la norma, sino fortalecer las instituciones que deberían sustentar todo este entramado normativo, ¿no? Ciertamente, coincido plenamente con ello. Bien. Miguel Magañón, la primera intervención. Hay un refrán muy antiguo que dice, hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre. En el caso de la aplicación y el cumplimiento de la normatividad ambiental en Jalisco y en muchos otros lugares, quien menos cumple es precisamente la administración pública. El mismo gobierno. El mismo gobierno es el que no cumple. Sí hay que apretar a tales grupos, pero ellos no. Hay muchas anécdotas donde se uno cuenta de que realmente es letra pues momificada, ya no muerta. Muy bien. Gobierno. Bueno, ahorita escucharemos el análisis y a ver si nos compartes algunas de estas anécdotas. Claro. Francisco Jiménez Reynoso, una primera intervención. Pues un peligro en nuestro país ser activista en el tema ambiental. Tan solo en este sexenio van más de 60 ambientalistas, activistas asesinados por levantar la voz, por cuidar a su tierra, a su municipio, a su estado, a su país y finalmente a nuestro planeta. Si bien es cierto, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, en el 4, y a nivel estatal y municipal tenemos normas efectivamente que protegen supuestamente el ambiente, pero creo que el gran problema que tenemos es la corrupción y la impunidad en el tema. Muy bien, ahorita profundizamos, si te parece, Francisco. Claro que sí. Bueno, Carla, pues empecemos a desmenuzar esto. Seguramente, no quiero exagerar, pero sí tenemos por lo menos de las leyes mejores en el mundo en el papel. Pero en la práctica, como tú dices, esto no sucede. Es un enorme problema. Bueno, ya lo mencionó Miguel y por supuesto lo que dice Paco no es menos importante. Sin lugar a dudas, la impunidad es rampante, pero observamos y como ejemplo para muestra un botón, el mayor infractor seguramente, no podría afirmarlo con números en este momento, pero salta a la vista, el mayor infractor ambiental puede ser Pemex en el ámbito mexicano. Pero por supuesto, la autoridad no es autocrítica consigo misma. Y el sistema en el ámbito mexicano tristemente contempla a la Procuración Ambiental de Justicia dependiente de la propia institución ambiental, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Entonces, pues eso no funciona muy bien, ¿verdad? Porque no son objetivos. En la vigilancia, evidentemente en la implementación menos. Y por otra parte, quiero tocar brevemente lo que mencionaba Paco, lo de los activistas. No es un problema social, tampoco es un problema
jurídico. México suscribió y está en vigente ya el acuerdo de Escazú desde el año pasado, en donde tendríamos que estar implementando ya medidas preventivas, entre otros, para no solo para los activistas, para los defensores ambientales en general, ¿verdad? Y esto no ha ocurrido en ningún sentido, al contrario. Siguen siendo señalizados, siguen siendo victimizados o invisibilizados propiamente. De acuerdo. Ahora, lo que tú decías hace un momento en el caso de las leyes, la no aplicación de las leyes por parte del gobierno podría ser también omisiones. Aparte de la impunidad y corrupción, también omisiones, ¿no? Sin lugar a dudas, y yo creo que esta es una responsabilidad ambiental clarísima, pero como la autoridad no se va a inspeccionar a sí misma, claro, pues eso difícilmente puede evidenciarse, ¿no? Miguel, ¿cuáles son las consecuencias de estas letras momificadas, las leyes momificadas que tú describes? Por ejemplo, podemos hablar del río Santiago, de los bosques, de la contaminación, etcétera. Hay una repercusión muy importante y que tiene que ver con la sociedad. Está claro que una gran parte de la sociedad es la que por sus actividades de trabajo, sus actividades cotidianas, genera muchos conflictos y problemas ambientales. La ley establece cuáles son los caminamientos y qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Pero cuando ven que el gobierno, que es el que debe de cumplir, no cumple, pues tampoco yo cumplo. Y ese es un impacto muy fuerte, porque al final de cuentas tampoco hay una respuesta positiva ni entregada de la sociedad. ¿Por qué voy a cumplir si en barrer la puerta de mi calle si miro más el desorden que tienen? Si además hay eso, entonces esa situación es también grave porque al final de cuentas también es un desánimo en la población para cumplir. Y cuando se enteran de las irregularidades, de las corruptelas y demás, pues más se justifican el no cumplir. Y creo yo que eso es grave porque al final de cuentas hay una administración pública, hay una sociedad y si no hay un común acuerdo, pues evidentemente estamos en un problema, en un desastre de carácter ambiental que va más allá, más rápido de lo que pensábamos hace 10 o 15 años. ¿Qué ejemplos de desastres ambientales? Mira, por ejemplo, tenemos en el caso del agua. Se habla del saneamiento del río Santiago. A ver, el río Santiago tiene 475 kilómetros de longitud. ¿Van a sanear el río Santiago? Por supuesto que no. Que no es más fácil decir, este es el proyecto que traigo que va a coadyuvar a esto. No, ya venden la idea, es una gran mentira, no van a sanear el río Santiago. Me decía a mí un investigador que no existe tecnología en el mundo que pueda sanear una cuenca completa, por ejemplo, en 3, 4 años, como dice el gobierno. Claro que no. En la cuenca tú tienes que ordenar la cuenca. Lo que pasa en la parte baja de una cuenca, en los ríos, en los lagos, en los arroyos, es el reflejo de cómo se maneja la cuenca. Si ves que el problema está muy fuerte, Chapala, por decir así, ¿cuál es el gran problema de Chapala? Lo encontramos en la cuenca, en cómo se maneja la cuenca. Y mientras no ordenemos hídricamente o no ordenemos ecológicamente la cuenca, pues cada quien a sus uñas a cómo se den las cosas, anárquicamente, de forma especulativa, en fin. Ese es para mí el gran conflicto, que en materia ambiental cada quien hace lo que quiere. Y Francisco, tú escribiste con mucha certeza el tema de la impunidad. Por eso no se hace nada. Cuando las industrias contaminan y no les sancionan, etcétera, pues lo siguen haciendo. Exactamente. Recordemos aquel político que ya no recuerdo ni su nombre, pero se inmortalizó en su momento por decir que él se tomaba un buche de agua del río Santiago, precisamente, que fue el hazmerreír y la burla, y se lo pusieron. Sí, en algún momento, varios pero no quiso. Personas que viven alrededor le pusieron el vaso, adelante, aquí está para que se... Y le daba risa nada más. Acaba de emitirse en estos días precisamente la recomendación número 23, diagonal 2022 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que no tiene nombre lo que hicieron las pasadas dos administraciones, al ocultar información relevante para salvaguardar la salud y la vida de miles de habitantes que están dentro, en el contorno de la cuenca, precisamente. Ese estudio se mandó a hacer a petición porque el que contamina un río no contamina a su colonia, al municipio, al estado, al país. Contamina y atenta contra los que vivimos en el globo terráqueo, que es uno solo. Por eso creo que
debe de haber un replanteamiento jurídico a nivel mundial para reventar o tronar la endogamia que hay en países o en estados corruptos, donde lo que hay es impunidad por culpa de autoridades corruptas. Hay un sinnúmero de descargas en torno al río Santiago, y que por corrupción principalmente han estado y están ahí. A mí me tocó ver ese río Santiago más o menos sano todavía, estoy hablando de unos 25, 30 años, cuando ya empezaba a verse un poquito de espuma. Y es terrible lo que ha sucedido en un par de décadas, a cómo están las condiciones al día de hoy, y que las autoridades, creo yo que el problema básico y principal es la corrupción, y creo que debe de haber autoridades supranacionales que metan a la cárcel, que castiguen a autoridades corruptas que por culpa de ellos se llegan a morir cientos. Tengo entendido que México ha suscrito muchos acuerdos internacionales en la materia. Ya Carla nos platicará ahorita con detalle algunos de ellos. Así es. Pero pues vuelvo al tema, Francisco, pues no se cumple nada más. Efectivamente, México, el problema que tenemos, como bien señala la doctora Carla, el gobierno de México, bueno, creo que todo lo que le ponen en el escritorio lo firma. Todo lo que le ponen lo va a firmar. Firmarlo es fácil, cumplirlo es lo difícil. Sin una logística. Prometer no empobrece. El hacer es lo que aniquila, ¿no? El hacer las cosas, el que dejen de percibir cantidades millonarias a autoridades corruptas por medio de empresas que descargan clandestinamente sus fluidos, su contaminación, y que dañan la salud de niños, de todo tipo de personas. Tengo que hacer la primera pausa, regreso Carlos con más del tema. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la Recomendación 23/2022 para denunciar que las dos pasadas administraciones estatales de Jalisco ocultaron estudios que revelaban la gravedad de las condiciones de salud que vivían habitantes de las inmediaciones del contaminado Río Santiago. La comisión hace un recuento de las omisiones de todas las autoridades y muestra los estragos de salud que padecen los vecinos de la zona, por lo que urge a las autoridades a tomar acciones concretas ante más de una década de omisiones. Leyes ambientales, letra muerta en México es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Carla, ¿México es el campeón de los acuerdos internacionales en materia ambiental? Pues yo creo que en todas las materias, pero en materia ambiental no se queda atrás, sin lugar a dudas. Nos gusta firmar tratados comerciales, etcétera, que además también traen aparejadas consigo obligaciones ambientales, claro. Como el caso del que tenemos con nuestros vecinos del norte, el TEMEC, tan solo con eso. Efectivamente, que crea además una comisión de cooperación ambiental en la que también tenemos una responsabilidad concreta. Creo que evidentemente no hay mayor problemática en seguir firmando, siempre y cuando se pusiera evidentemente el mismo empeño en cumplir, que claramente no lo hay. Si no hay presupuesto, si no hay personal, evidentemente si no hay voluntad, pues difícilmente podemos realizarlo, ¿no? Y yo quiero recuperar algo que nos mencionó Paco hace un momento, que debería de haber una autoridad supranacional, posiblemente, y no lo descartaría yo, pero creo que nos haría falta más dentro del ámbito mexicano, con un gran sentido de autocrítica, un cambio de sistema jurídico, porque lo tenemos obsoleto, en el sentido de que pensamos en la penalidad y no en la prevención. Cuando tú has dañado al ambiente, pues difícilmente vas a recuperar
el daño que ya se ha consumado. Y, por ejemplo, pues la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pues no hay consignados a varios años de que la ley está vigente y de que deberíamos de tener elementos, pero claro, lograr evidenciar ese nexo causal, lograr evidenciar ese antes, después, y además de que las penalidades respecto del daño pues son ínfimas. Como lo hemos mencionado antes, ¿no? Sale más barato pagar una multa o sale más barato una sanción menor que una visión sistémica a mediano y largo plazo que te permita efectivamente remediar o restaurar ese daño si es que fuera restaurable. Claro. Entonces, claro que en México necesitamos una visión distinta que ya se está asumiendo en otros países, cuyo primer camino podrían ser los tratados internacionales y las herramientas que nos dan los tratados internacionales, pero México es omiso totalmente y lo observamos además, pues nuestra Secretaría del Ambiente y nuestro propio canciller, pues ni uno ni otro intervienen para que esto pudiera ser realidad. Claramente hay otros intereses, ¿verdad? No los ambientales, nunca. Se nos dice que estamos en una administración que se caracteriza por lo social. Hablo de lo ambiental a nivel federal, pero podría ser también a nivel estatal, y me parece un discurso totalmente demagógico porque evidentemente no hay una responsabilidad concreta para quienes de verdad podrían hacer una diferencia en los cargos de toma de decisión. Y la norma en el ámbito federal que ya mencioné y en el ámbito estatal que no tenemos ley de responsabilidad, podría ser administrativa, pero aún así se queda corta porque la realidad administrativa, como ya lo hemos visto con la corrupción rampante en todo el sistema, pues tampoco, difícilmente permitiría hacer justicia en este sentido, ¿no? Muy bien, Miguel, ya hablamos de que hay leyes, hay un marco normativo, etcétera, pero ¿cuándo se aplican las sanciones? ¿Cuántos inspectores hay para aplicarlas? ¿Quién las revisa? ¿Quién supervisa todo Cuando eso? escuchamos a la gente que se queja y que ve los problemas, dice, es que debería haber leyes más fuertes para que metan a la cárcel y le hagan esto a la demás. Dice, bueno, ok, a través de inspectores y las actas que se tienen que levantar, la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que ve los asuntos que tienen que ver con el agua, con emisiones contaminantes, industrias y demás, tiene 4 inspectores para 125 municipios. En Jalisco. En Jalisco. 2 para el área verde que le llaman, asuntos que tienen que ver con el medio natural, y 2 para el área gris, que es la cuestión industrial. Con esos inspectores, por más buenos que fueran, por más que trabajo que hicieran, no podemos hacer nada más que hacer la mueca y decir, no, pues ahí llévensela. Y obviamente el sector que está generando problemas, pues contento, porque sabe que nunca le van a llegar. Luego llegan y les dicen, puedo hacer un acta y esto, otro, y tiene que presentarme dentro de tanto tiempo una propuesta para que se resuelva. Y ahí se la van llevando y nunca se resuelven las cosas. Luego hay otra situación muy complicada. Los gobiernos, y específicamente este gobierno, no está de acuerdo con la ciencia y con prácticamente la tecnología, porque la ciencia y la tecnología, Carlos, amigos, dicen sí solamente a lo que se comprueba, y eso no es conveniente para el gobierno. Y aparte de ello, no les gusta la investigación, porque los investigadores preguntan mucho. Entonces, ante esta condición, que eso sea, hay un gran divorcio. El gobierno va por su cuenta, no cumple con la normatividad. Daré un ejemplo. En materia de uno de los instrumentos más importantes de la evaluación del impacto ambiental. Hubo casos, y lo comentamos hace un momento, de anécdotas donde cuando construyeron el paso de nivel en la avenida López Mateos frente a la Plaza del Ángel, pues no habían presentado la manifestación de impacto ambiental y las obras ya habían empezado. Llegó una instrucción directa al entonces, en este caso, secretario de Medio Ambiente, para que elaboraran la manifestación de impacto ambiental en 2 días. ¿En 2 días? En 2 días, para que aquí está la manifestación. O sea, de ese tamaño han pasado las cosas. Ahora mismo, en el caso del Tren Maya, o sea, suspenden una sección, porque ¿dónde está la manifestación de impacto ambiental? O el aeropuerto de Santa Lucía. El aeropuerto de Lucía, o sea, ¿eso para quién es? Ah, no, pues es para la demás gente, no para el gobierno. En el caso de las normas ambientales que hay en el Estado, tampoco se cumplen.
La norma que nos permite el derribo de arbolado urbano en función de ciertas características y que dice, tienes que reponer la biomasa que se tira. Esto es la cantidad de masa verde viva que estás tirando. No, y es obligatorio para todos los municipios. ¿Y qué te dicen? Vamos a plantar 10 por cada uno que tiramos. No, recupérame la biomasa. Lo que tú acabas de tirar, recupérame para que no tengamos pérdida. Y luego no conocen la norma, les hablas de la norma y no tienen ni idea. Las áreas municipales, los parques municipales. Pero luego, digamos, derriban árboles en Zapopan y los reponen en el parque metropolitano. O sea, la zona que afectaste es acá. Ninguna de las obras de vialidad, ni el macrobús, ni eso, en la línea 3 del tren ligero, no han cumplido con esa norma de recuperar la biomasa que tiraron. Ninguna. Entonces, ¿dónde está pero si algún particular de repente comete algo así, se le van con todo para los informes. Se hicieron tantas multas y todo esto, pero hace la voluntad de los güeyes de mi compadre. No, de acuerdo. Francisco Jiménez Reynoso. Voy a dar un término muy duro, muy rudo, pero no sé si vayan a coincidir conmigo, pero en Jalisco, en el caso particular de Jalisco, tenemos terrorismo ambiental. Terrorismo ambiental porque se ha acreditado, o sea, lo digo con fundamento, que hay grupos delictivos que queman el bosque o los bosques en el contorno de la zona metropolitana o conurbada de nuestra entidad, que se han detenido o sorprendido a personas con galones o garrafones de gasolina incendiando los bosques. Eso para mí es terrorismo ambiental. El medio ambiente es un conjunto de factores. Contaminan las ladrilleras el aire que respiramos. Las quemas del bosque impactan. Los especialistas nos dicen que están aumentando en cuanto a grados de temperatura a nuestra zona metropolitana, precisamente por la quema indiscriminada de bosques, y son muy pocos los detenidos. Poco después de que vemos esas quemas que matan a miles de seres vivos, entre animales y árboles, pues vemos que comienzan a apartar sus lugares a través de piedras o de vallas ciclónicas, en fin. Y después vemos poco a poco las casitas que se van fincando ahí. Ahora, Francisco, deja interrumpirte, pero también la norma dice que cuando un bosque se quema debe declararse veda. Lo dice, no, pero no puede, se respeta. Hablado a propósito. 20 años, no se puede fraccionar nada. Así es. A mí me gustaría comentar algo en ese sentido, porque es totalmente manifiesto. Las autoridades, esa es una norma federal. Claro. Las autoridades tienden, y lo digo en esos términos, y hablo en abstracto, pero podría poner nombre y apellido, pero las autoridades se pasan la bolita. Es que esa área no me compete porque es del ámbito federal, entonces yo no puedo hacer nada. Yo soy autoridad estatal o soy autoridad municipal. Entonces, así no funciona la cosa, y menos en el ambiente. La propia Constitución nos da elementos para que haya concurrencia, no solamente normativa entre los niveles de gobierno, sino evidentemente entre los sectores. Entonces, lo ambiental, lo urbanístico, pues no pueden verse por vías separadas, porque coexisten en la realidad. Tendrían que interpretarse concurrentemente, como la propia norma señala, para poder interpretar apropiadamente la realidad. Pero no, es más sencillo o más factible, ¿verdad? No, pues es que como está fuera de mi municipio, pues eso yo no lo puedo realizar, tiene que hacerlo mi vecino. Eso es un caso clarísimo, por ejemplo, con el área de la Primavera.
¿Cuántos municipios están conurbados? ¿Dónde se ha visto que respeten el amortiguamiento del área de la primavera? Absolutamente jamás. Es que estoy fuera del perímetro. Pues sí, fuera del perímetro es el amortiguamiento, porque dentro ya es el área natural protegida y tendría que haber una concurrencia entre todas las autoridades municipales, no solamente Zapopan, ¿verdad?, que tienen esa confluencia con el bosque, ¿no? Y como ese podría poner 40 ejemplos entre autoridades federales, estatales y municipales, y evidentemente entre sectores. Nada más un dato antes de ir a la pausa. Alguien me comentó, no sé si fuiste tú, Miguel, o Raquel Gutiérrez, pero bueno, alguien me dijo que se ha quemado tal superficie del bosque de la primavera que a estas alturas, desde el punto de vista de cuántas hectáreas tiene, ya se quemó el bosque. Debería ser veda el bosque completamente y siguen surgiendo fraccionamientos. Voy a otra pausa, regreso con más. Y nos está... Desde que se instaló un sistema de monitoreo ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara en 1996, el nivel crítico de la contaminación del aire en la ciudad rebasa la norma. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los contaminantes máximos tolerados por los organismos deben ser de hasta 20 microgramos, pero en la capital de Jalisco rebasan los 50 microgramos y esto se debe a diversas fuentes contaminantes que, aunque existe un cúmulo de leyes por aplicarse, estas no son atendidas. Leyes ambientales, letra muerta en México, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. A propósito de esta cápsula, Miguel, efectivamente el tema de la contaminación del aire ha propiciado que el gobierno implemente programas de verificación, pero con un interés recaudatorio, no preventivo. Totalmente recaudatorio, Carlos. Y ya se dijo, y lo comentó hace un momento nuestra compañera y maestra, la doctora Carla, todo lo que tiene que ver con el ambiente debe ser integrado, se tiene que manejar de forma integral, no es lineal. Una planta de tratamiento no va a resolver un problema de contaminación. Y la verificación, en este caso, es un programa recaudatorio totalmente, que no toma en cuenta una serie de factores. El ordenamiento urbano que no es sustentable, un transporte colectivo que no es ambientalmente favorable. Cuando empieza la línea 1 teníamos 800,000 vehículos. Ahora, 3 líneas después, tenemos 2 millones de vehículos. De ninguna manera ha dejado la gente el carro para irse al transporte colectivo. Entonces, aumenta esa condición y eso es un problema muy fuerte. Por otro lado, la deforestación urbana, que tampoco la toman en cuenta, la mejora de las gasolinas, la vialidad, o sea, ya las carreteras están convertidas en avenidas. Vas tú hacia la salida al oriente, ya no es la carretera Nogales, es la avenida Nogales, o sea, llena de elementos, no hay un desarrollo urbano, no hay una atención, hay solamente visiones de negocios. Y se ha utilizado la gestión ambiental para ver cuánto recurso obtenemos. De ninguna manera y en ningún lugar la verificación, como se está planteando ahorita, va a resolver el problema de contaminación atmosférica. Ahorita señala lo del bosque, que nos genera oxígeno hacia Guadalajara, pero con tanta deforestación y tanto incendio, pues también genera partículas suspendidas totales que no se atienden, la basura, los lixiviados por un lado y la emisión contaminante a la atmósfera. O sea, no con una verificación se va a resolver eso. O sea, se tiene que ser integral. Todo en materia ambiental tiene que ser integrado y no debe ser visto solamente en el sexenio. O sea, debe pasar más allá de las administraciones sexenales. Debe haber una integración donde participen municipio, estado y federación. Y no está sucediendo eso. Entonces, ¿por qué hablan de gestión integral cuando creo que no tienen ni idea de lo que es eso? En el tema de la verificación, nada más para profundizar, Miguel, en torno a esto, no se ve con una visión, digamos, preventiva, sino más bien recaudatoria. Es decir, no tienes que convencer al automovilista que tiene que cuidar el medio ambiente, sino vas a cobrarle si no lo hace, si no afina el auto. Mientras los vehículos consuman combustible, gasolina o diésel, no va a salir oxígeno de los escapes. Entonces, la propuesta original que se hizo hace más de 30 años es
consumamos menos gasolina, traigamos nuestros vehículos perfectamente afinados para disminuir el gasto de gasolina. Se establece el proceso, viene la corrupción, se integra también parte del gobierno en la corrupción, e inclusive obligan a un grupo de mecánicos y demás para que compren equipo, los dejan colgados con el equipo, por eso los mecánicos se inconforman y viene todo un desorden, y hace 30 años que se está intentando resolver el asunto a través de los vehículos y seguimos igual o peor. ¿Era mejor un programa de afinación a promover un programa de verificación? Por muchas razones. ¿Por qué razón? Porque si te obligan a que traigas tu vehículo en buenas condiciones, te va a durar más. Vas a gastar menos gasolina y lo vas a poder vender más, o te va a servir o no te va a dejar tirado. Entonces, si te obligan a que tú inviertas en tu vehículo, por consecuencia vas a bajar el consumo de combustible y automáticamente vamos a disminuir, claro, mientras viene otra tecnología alternativa. Claro. Francisco, el tema también de los depredadores inmobiliarios que se han colocado en situaciones de fragilidad ambiental, por ejemplo, el tema de la barranca con el proyecto Iconia, eso es un ejemplo también. Claro, por supuesto. Es una contradicción ver cómo el gobierno del Estado defiende con uñas y dientes y personal armado, literalmente, porque me tocó ir precisamente cuando estaban en riesgo los jóvenes estudiantes que estaban acampando, que encabezaba en su momento el líder de la FEU, Armenta. Javier Armenta. Hay una llamada y llega un comando armado en la madrugada, como los viles delincuentes vulgares, armados, encañonando a jovencitas de 15 y 16 años, menores de edad. Pero no era para defender un espacio verde del gobierno, sino todo lo contrario, para defender intereses particulares. Es una contradicción que no puede caber en nuestra cabeza dentro de la lógica, ¿verdad? Eso es lo que el gobierno del Estado hizo esa noche. Atacar de manera violenta, encañonar, amenazar a jóvenes estudiantes que ellos sí, poniéndole la muestra a los depredadores ambientales que están en Casa Jalisco y forman parte del gobierno, lo que algunas veces llamamos delincuencia constitucional de cuello blanco, y que algunos ya le llaman el cártel inmobiliario, que depreda, importándole poco el ambiente y la vida, incluso de sus propios familiares, porque aquí viven ellos y sus hijos. Pero probablemente su aspiración es lucrar, vender, depredar e irse a otro país. Pero nos dejan aquí un gravísimo problema, un grave problema, ya lo dice el doctor Miguel. No hay voluntad política con el número de inspectores que se tienen. No hay voluntad política, no se quieren hacer las cosas. No hay concurrencia de voluntades para atacar la corrupción y la impunidad de fondo. México y Jalisco todo firma. Todo lo que le pongan en el escritorio con tal de que se haga propaganda política lo va a firmar. Pero no lo cumple, claro, y no lo quiere cumplir. Muy bien. Carla, te voy a meter en Honduras, pero si pudiéramos hacer un ejercicio, te dejo que escojas tú el proyecto que quieras. El Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, el Río Santiago. Si pudiéramos enumerar, por ejemplo, las leyes ambientales que se violan con alguno de estos proyectos. No, bueno, pues cuántas no. Evidentemente iniciamos con la ley marco, con la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Si hablamos de cualquiera de los que mencionaste, Tren Maya, por ejemplo, Río Santiago también. ¿Por qué? Pues porque son espacios en donde hay una concurrencia, o debería de haber una concurrencia en razón de sus elementos a nivel federal, estatal y también municipal, lo cual significa que tendrían que estar trabajando concurrentemente las tres autoridades a ese nivel. Ahora bien, hablando de los elementos ambientales, ¿cuántas leyes? Tristemente, y eso sí me parece triste, es útil para unas cuestiones, pero no tanto para otras. En México, la legislación ambiental se encuentra altamente sectorizada, fragmentada. Entonces, tenemos una ley forestal,
Tenemos ley de aguas. Por cierto, ley de aguas. ¿Cuántos años llevamos atrasados con la ley general de aguas que deberíamos ya tener, verdad? Por mandato inclusive. Entonces, tenemos forestal, tenemos de agua, tenemos de vida silvestre, por mencionarte 3 que son clave en estos espacios, ¿no? Y aparte, cada una de estas puede tener reglamentos, 1 o más reglamentos. La LEGEPA tiene varios reglamentos vigentes. LEGEPA es Ley General Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Muy bien. Miguel hablaba hace un momento sobre la evaluación de impacto ambiental. Pues hay diferentes tipos de evaluación de impacto ambiental que deberían de realizarse a diversos niveles. Si hablamos del Tren Maya, evidentemente tendría que ser el reglamento federal el que podría primar, ¿verdad? Pero también tenemos afectaciones estatales y también tenemos regionales ambientales, ¿no? Y eso estoy hablando solo de los aspectos ambientales, no estoy hablando siquiera de los aspectos sociales que se tocan, de los aspectos urbanísticos a los que les podemos estar pisando el callo, ¿verdad? Porque claro que no son proyectos que van a estar escindidos. Entonces, es una complejidad grande. ¿Cuántas leyes se violan? Pues ahora sí que depende, es la palabra mágica, de qué proyecto estamos hablando, porque casi siempre en un megaproyecto o inclusive cuando no es un proyecto como el Tren Maya, algo que se construye, en un sitio que tiene un impacto regional, como el caso del Bosque de la Primavera o como el caso de humedales de importancia como Chapala, ¿verdad? No podríamos hablar de una sola legislación o de un solo nivel federal, estatal o municipal. Entonces, es relativamente sencillo escabullirse de la responsabilidad y escabullirse del deber de proteger y de prevenir. Claro. Porque siempre estamos tapando agujeros, ¿no? Conteniendo un daño. Y eso faltan las leyes municipales, Miguel, por ejemplo, los usos de suelo, claro, los permisos de construcción, claro, la licencia de construcción y las licencias para tirar escombro, que también tienen que tener, y tampoco cumplen con eso. Curiosamente, en la cuestión de, se menciona, digamos, que participan los 3, casi invariablemente, en la mayor parte de los conflictos ambientales, forzosamente tienen que estar los 3 niveles. Porque lo acabas de decir, la cuestión territorial es importante, pero ya cada vez que haces un planteamiento y cuando el funcionario empieza con es que, ahí ya valimos. Ahí ya las cosas se fueron, obviamente. La omisión también es otro gran problema. Otra anécdota, cuando recordaron ustedes los peces en el Cajititlán, una gran cantidad de peces, miles de peces que se ahogaron por falta de oxígeno y demás. Bueno, pues al mismo tiempo y de forma paralela se hicieron análisis sobre la condición de los peces, varios muestreos, y el 100% de los animales muestreados estaban parasitados. Sí. Dimos la información y dijeron no, porque van a afectar la economía de los pescadores. Algo no tan grave, pero algo similar a lo que señala la recomendación 23. O sea, esconden esta situación cuando la gente tiene que saber exactamente el problema que se está enfrentando. De salud pública, además. De salud pública. Y eso, las autoridades llegan y lo esconden, lo ocultan. Entonces, la omisión también es otro problema que creo que se tiene que tomar en cuenta. Definitivamente, ahora nos preguntamos lo que dice Paco. A ver, en las propuestas, en las manifestaciones, en las inconformidades, ¿qué no deberían de estar acompañándonos las direcciones de ecología municipal, los técnicos del área gubernamental, los técnicos del área federal? Entonces, ¿qué se trata? ¿De que nos repriman, de que sea un muro de contención, cuando es justamente su trabajo atender, proteger el ambiente y no? Ahora sí que de repente son enfrentamientos ante una demanda que la sociedad tiene que hacer. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
En Jalisco, 9 de cada 10 incendios forestales son provocados y aunque existen severas sanciones para quienes cometan estos delitos, son escasas las detenciones y condenas por este problema. Por si fuera poco, hay normas estrictas por el cambio de uso de suelo, pero con frecuencia la corrupción permite que se sigan talando bosques por intereses económicos. Un simple botón demuestra. La ley contempla que superficies quemadas deben permanecer en veda, pero esto no se cumple. Coincidimos. Leyes ambientales, letra muerta en México, el tema que tocamos en Ruta 44. Llegamos a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Carla. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría recuperar, hay muchas cosas interesantísimas que se han mencionado. Yo quisiera concentrarme en dos que me parecen fundamentales, en tres que me parecen fundamentales. El derecho a saber de la población, que es en todos los niveles. Es clarísimo que el Estado no solamente no cumple con sus obligaciones, sino que falta al deber de cuidar, ya no digamos al ecosistema, que es obvio, porque nos estamos dando un balazo en el pie, sino a la población que ya está viviendo ahí y que se está viendo afectada por algo que el Estado ya sabe, ya conoce y esconde. Por otra parte, el paupérrimo presupuesto de la autoridad ambiental a cualquier nivel, ya lo mencionaba Miguel, o sea, si no hay personal, si no hay dinero, difícilmente podremos cumplir o hacer cumplir una legislación que medianamente nos sirve. Y digo medianamente porque al principio yo señalaba que tenemos un gran abigarramiento en la legislación, en la normativa, pero me ha faltado decir que, bueno, dije que el sistema jurídico era obsoleto para cuestiones ambientales, pero además no solamente debemos pensar fuera de la caja y no seguir por la vía en que vamos, porque hay otras maneras de resolver problemas ambientales, por ejemplo, en una especialización concreta de un sistema jurídico ambiental que no responda a necesidades administrativas, ¿verdad? Y por otra parte, una responsabilidad concreta, ya no digamos para el infractor, primero para la autoridad, porque la autoridad, como ya lo mencionaba, es la primera que no está observando su propio deber, es la primera que no está cumpliendo su propio deber. Me parece una omisión, un deber gravísimo de no hacer o hacer como que no veo, ¿verdad? O hacer como que no puedo actuar. Pero esto no lo estamos observando tampoco. Paco mencionaba un órgano supranacional. Yo lo veo difícil, pero qué bonito sería, porque estamos hablando, en el caso del agua, en el caso del aire, en el caso del propio suelo, estamos hablando de recursos colectivos, indivisibles, y el daño no se va a concretar a un espacio, el daño se expande, porque los ecosistemas están vinculados unos con otros. Entonces, evidentemente tendríamos que estarlo pensando de otra manera y no como lo estamos ejerciendo hasta el momento. Muy bien, muchas gracias, Carla. Miguel Magaña, tus conclusiones. Cuando se habla de los problemas ambientales y queremos enumerarlos, quizás se imaginan que son miles, pero si nos vamos hacia la base no son tantos. Yo mencionaría tres. Falta de voluntad política, que implica una serie de situaciones presupuestales y demás. La deficiente cultura ambiental que se tiene en la población y en los agentes del desarrollo. Pero el que a mí me parece más grave es la desvinculación intersectorial. Aún dentro del mismo sistema, dentro del mismo Estado, hay desvinculación entre todos los sectores que tienen que participar de forma integrada en resolver un problema de carácter ambiental. Si el secretario o el director de tal dependencia no se lleva bien con el otro porque corresponden a ideas diferentes, ya las instancias y las dependencias no funcionan. Luego, ese de que no me toca y le toca al gobierno federal o le toca al gobierno estatal, eso es grave. Yo creo que tiene que haber una reforma en la administración ambiental en donde la concurrencia sea obligatoria, en donde no se puede decir no me toca, eso ya es una situación que no debe presentarse. Lo veamos en el río Santiago. La gran cantidad de descargas de aguas residuales industriales de empresas que son de interés federal, el gobierno no estatal pues no le entra, ni siquiera hace la gestión y eso se sigue descargando. El río Santiago es un cuerpo de agua de interés federal y la federación no ha dicho esta boca es mía.
Entonces, los municipios, por donde se llega a todos esos elementos, tampoco intervienen. Los ordenamientos ecológicos que se han dicho y que se han hecho y que dicen que se hicieron correctamente, se hicieron en el escritorio. No hay una instancia que diga, a ver, señores, ya basta de estar inventando la gestión ambiental cada 6 años. ¿Cuántos proyectos y cuánto dinero se ha gastado en X ideas a veces? Cambia el gobierno, cambia el color, aunque sea del mismo color, ya no, ahora viene el bueno, más inversión, más gasto. Y bueno, hay el que sigue, y el de atrás paga, y el de atrás paga, y las cosas se siguen complicando. Y no hemos hablado de la basura, del gran conflicto de los residuos sólidos que hay, en donde también vemos, inclusive aquí en la propia, el puente que está en Avenida Aviación, que están manejando basura una empresa privada, en la banqueta, dices, ¿qué está sucediendo eso? ¿Qué falta de control? Los basureros, pomposamente llamados rellenos sanitarios, descargando lixiviados construidos en los cauces de los arroyos como Picachos y Hazards, claro. El abandono, no abandono ambiental de Laureles, el darle a la empresa, generarle todos los beneficios, porque ahora ya no solamente va a cobrar por la recolección y por la disposición, sino va a cobrar por recibir la basura. Entonces, son puros negocios. Entonces, lamentablemente, lo ambiental se ha tomado para buscar avances políticos. Entonces, yo pienso que debe de entregarse a grupos sociales que sí se quedan después de los sexenios y que sean ejecutivos, en donde participe gobierno, participe la academia y participe la sociedad, pero en una instancia, un organismo público descentralizado que permanentemente siga y establezca proyectos a largo plazo. No podemos seguir siendo cortoplacistas, porque simplemente nomás estamos aventando, como dije al principio, pues hágase la voluntad de los demás. Al principio, Miguel, tú decías el tema de la voluntad política, pero yo te haría una acotación. Se supone que el marco jurídico existe y la aplicación de la ley ambiental no debería ser oferta de campaña, debería aplicarse simplemente. Claro. En este caso, Carlos, te comento que dirigimos una tesis sobre los criterios ambientales que tenía una legislatura en el Congreso del Estado. Realmente el 100% de los diputados dijeron que lo más importante y el punto visceral de todo eso era la protección del ambiente. Y todos convencidos que había que proteger el ambiente. Y cuando realmente vimos las propuestas en materia ambiental que habían hecho, ni siquiera el 0.05% se hicieron propuestas que tienen que ver con lo ambiental. Hay falta de la voluntad política porque hay una gran incultura ambiental en el Congreso. Los presupuestos también, como bien dice Carla, se distribuyen a otro lugar. ¿Y quién los autoriza? El Congreso. Y se autorizan por línea, no por necesidad. Entonces, ¿qué sucede? Que a quien elegimos democráticamente de repente se convierte en un dictador administrativo. Eso no puede seguir así. Que haya falta de cultura en la ciudadanía, en el tema ambiental, uno puede entenderlo, pero que esta falta de cultura ambiental ocurra en quien gobierna, eso es terrible, ¿no? Es grave, es grave. Francisco, tus conclusiones. Bueno, vivir en un ambiente sano es un derecho humano y diría yo universal. Por lo tanto, creo que así debe de tratarse. Y hay incluso señalamientos, tan solo señalamientos que simbran a los gobiernos mexicanos. Recientemente acaba de haber un señalamiento del Banco del Tesoro de Estados Unidos diciendo: este comisario recibe dinero de la delincuencia organizada. Y el gobernador dice: caray, aquí este señor no tenía ni un solo señalamiento, no nos habíamos dado cuenta. El presidente municipal dice: hombre, era un trabajador ejemplar. Estaban bajando los índices delictivos. Es más, era el coordinador de 14 municipios. Tan solo un señalamiento a nivel internacional que emite Estados Unidos. También podría ser algo así, más o menos. Este planeta ya no aguanta mucho. Precisamente en estos días es el día del océano, con toneladas y toneladas de plástico, de porquería, que los seres humanos somos los que contaminamos. Con señalamientos directos
de instancias federales y por qué no internacionales que señalen a los delincuentes ambientales, aunque sean autoridades. Con eso creo que vamos a comenzar a hacer un frente interesante. El tema de la depredación que hay a las áreas verdes en Jalisco, bueno, no tiene nombre, y creo que también debe de ponerse un freno, debe de ponerse un alto. Los ataques que reciben los ambientalistas en nuestra entidad, bueno, pues creo que también debemos de solidarizarnos como sociedad, y bien decía el maestro, el doctor Miguel, deberían de estar encabezando los que están en las instancias correspondientes, las marchas, los movimientos para defender el medio ambiente, y no estar como muro de contención, conteniendo a los activistas ambientalistas y ver de qué manera los golpean, les buscan por un lado, pegarles por aquí, pegarles por allá, desprestigiarlos, por decir algunas cuestiones. Ahora, el tema de la verificación y Chalacatepec son los mismos que nos gobernaban con Emilio González Márquez. Aquí se hizo un programa de 13 espacios, si mal no recuerdo, algo así, me tocó participar en uno, el sexenio de la corrupción. Usted ubique el apellido Monraz, Diego Monraz, ¿dónde estaba en el gobierno de Emilio? ¿Qué impulsó el gobierno de Emilio? Un nuevo Cancún maravilloso en Chalacatepec. Esa película ya la vi hace 2 sexenios, lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Son los mismos, los que estaban impulsando un robo a la población con el tema de la verificación, que no nos dejamos como ciudadanos, porque no nos chupamos el dedo desde esa época y nos manifestamos y dijimos no a la verificación porque consideramos que es recaudatoria. A ver, ¿por qué en otros estados no se está cobrando la verificación? Porque les interesa verdaderamente mejorar el medio ambiente y no lucrar, no llenarse los bolsillos, no repartirse los botines que ellos planean hacerlo. Carla, ¿ibas a decir algo? Quisiera agregar algo que me parece significativo. No defiendo la verificación, aclaro, pero al menos en el área metropolitana la mayor fuente de contaminación del aire no son los automóviles, es la industria. ¿Por qué no hay congruentemente una verificación a las industrias contaminantes del aire? Pues evidentemente porque no hay personal, porque no hay presupuesto, entonces pues es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Bueno, claro. Muy bien. Carla, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Miguel, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Carlos. Y Francisco, Gracias, muchas gracias. Carlos, por la invitación. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por acompañarnos.